Estoy compartiendo pantalla. En donde ustedes ven el PowerPoint. De la clase 1 de la unidad 2, ¿sí? La unidad 2 habla un poquito sobre las etapas dentro de una investigación científica, la importancia de la estadística y la relación con la investigación científica. En realidad es como un repaso general de lo que venimos viendo en las clases anteriores, en donde agregamos más detalladamente qué es lo que hace la investigación estadística con relación a la investigación científica. En el aula virtual, en el campus, subí unos videos sobre cómo resolver o cómo desarrollar los gráficos y diagramas que vamos a utilizar en estas dos unidades o en esta unidad, ¿sí? Hoy vamos a desarrollar uno y van a poder consultar sobre los otros si lograron verlos, y si no, ya tendrían que verlos para poder resolver y terminar la guía 1. Bueno, también vamos a ver un poquito más sobre lo que es la estadística descriptiva, las tablas de distribución de frecuencias que vimos en la clase anterior y que yo subí en la grabación de la clase 2. En la clase 2 vimos tablas de distribución de frecuencias para datos no agrupados, ¿sí? Cuando tenemos una serie de menos de 20 datos, utilizamos una tabla de frecuencia como la que vimos en la clase pasada. Ahora, cuando tenemos muchos datos o la variable es continua, lo que vamos a hacer es hacer una tabla de frecuencia, distribución de frecuencias, pero por intervalos, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy y vamos a ver con un ejemplo práctico cómo realizar un histograma en esta clase y después, si nos da el tiempo, veremos los otros gráficos. Bueno, dentro de la investigación científica tenemos distintas etapas, ¿sí? La primera etapa está en saber cuál es el experimento y plantear cuál es el problema que yo quiero analizar o resolver, o al que le quiero buscar una respuesta. Después voy a hacer un planteamiento de hipótesis. Esto ya lo vimos anteriormente en las clases, pero acá vamos a hacer como un repasito más para ir recordando. El planteamiento de hipótesis también está dentro de la estadística, ¿sí? Pero acá, dentro de la investigación científica, estamos hablando de un planteamiento de hipótesis no estadístico, sino un planteamiento de hipótesis desde el problema, ¿no? ¿Cuál podría llegar a ser la posible solución para poder después plantear cuál va a ser el sistema de variables, la población, la recolección de datos, las técnicas, esto es lo que vamos a ver dentro de la estadística, para obtener resultados y así tener información de la investigación, ¿sí? Vamos a hacer inferencias, como decíamos antes, vamos a estar utilizando la estadística descriptiva y la inferencial. Cuando hablamos de un sistema de variables, hablamos de lo que es medible dentro del experimento. La variable es todo aquello que se puede medir y estudiar, y es importante para iniciar cualquier investigación saber qué se desea medir. Lo primero que tengo que arrancar es sabiendo qué es lo que voy a medir y de qué manera lo voy a hacer, ¿no? Después vamos a ver distintas técnicas de recolección de datos y distintas
métodos de muestreo, ¿sí? Yo supongo que eso ya viene en la clase siguiente. Bueno, entonces, en un sistema de variables lo que voy a tener que hacer es definir las variables, que obviamente al ser variables, lo que me deja es tener la posibilidad de medir, ¿no es cierto? Variable viene de que los datos varían. Bueno, una vez que yo tengo definida la variable, tengo que saber cuál va a ser la población que voy a estudiar y la muestra. Bueno, en la población hay algunas características que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuándo, dónde y cuánto voy a medir? Y obviamente la respuesta que venimos viendo en la clase anterior es cuánto, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que voy a medir? O sea, ¿cuál va a ser la población que yo esté midiendo? Esas son algunas de las características que yo tengo que tener en cuenta cuando estoy hablando de población y cuando voy a definir la población, ¿no? Cuando decimos dónde, siempre hay que definir de qué lugar es la población, porque la población está, yo puedo decir, bueno, 50.000, voy a hacer un experimento en donde la población van a ser 50.000 habitantes de un país, por ejemplo, o de una localidad. Si yo no lo pongo en contexto, no es lo mismo una localidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que del conurbano bonaerense, por ejemplo. Entonces, yo tengo que, además de decir cuál es la cantidad, que lo que nosotros venimos haciendo es decir cuánto es la población, siempre tengo que darle un contexto, ¿no es cierto? Decir de dónde es la población, dónde, cuánto, cómo o por qué voy a analizar esa población. Todo ese tipo de datos uno los tiene que tener en cuenta cuando habla de población. Además del número, ¿sí? Que es del que después voy a hacer inferencias. También me sirve para poder hacer inferencias todo este contexto que yo le tengo que dar a la población y que es importante tenerlo bien marcado en cuando defino la población. Bueno, como dijimos, la población puede ser finita o infinita. Por ejemplo, si yo estoy hablando de los alumnos que estudian matemática en tercer año de la escuela media 1, ahí tengo una población finita, que van a ser la sumatoria de todos los alumnos de cada uno de los cursos, pero yo puedo contarlos, ¿no es cierto? Ahora, si yo digo, mi población van a ser los alumnos de tercer año que estudian en todo el mundo, ya ahí estoy bastante complicada para poder tener estos datos estadísticos y la población ya es infinita. Yo no voy a poder utilizar todos los datos de la población. Puedo conocer o no la cantidad, pero sí, si conozco la cantidad es finita, si no puedo conocer la cantidad es infinita. No, eso no quiere decir que yo no pueda realizar un muestreo o no pueda hacer el experimento porque la población es infinita. Se puede de igual forma y después veremos qué tipo de muestreo se puede utilizar. Otro ejemplo de población infinita sería, por ejemplo, voy a hacer un análisis o un estudio de mercado y quiero estudiar la distribución de productos dentro del mercado. Bueno, ahí ya es infinito, ¿no? Es algo que no podemos mesurar, que no podemos contar la cantidad. Eso no quiere decir que yo no pueda hacer un análisis estadístico, simplemente que no puedo saber cuál sería el total. Nada más que eso. Bueno, después sabemos que la muestra es parte de la población, es esa parte que yo voy a tomar de la población cuando no puedo analizar toda la población, que en general no se puede analizar toda la población, ya lo vimos en la clase anterior cuando hablamos de la necesidad de muestreo. Y bueno, las muestras pueden ser aleatorias, estratificadas, sistemática, probabilística, no probabilística. Todo eso también lo vamos a desarrollar de mejor manera cuando estemos
en lo que es la clase de muestreo. La estoy compartiendo. Bueno, después tenemos que pasar, una vez que tenemos definida la población y la muestra, vamos a pasar a la recolección de los datos, ¿sí? Como dijimos anteriormente, este proceso tabula los datos para presentarlos para poder presentar en forma conjunta toda la información. O sea, la información obtenida, ¿sí? Los datos obtenidos los agrupo para poder realizar de repente una tabla de frecuencias o un gráfico, que es la forma de presentar estos datos recolectados en la estadística descriptiva. Antes de tabular los datos, está bueno, no está bueno. Hay que clasificar, ordenar y revisar los datos. Muchas veces pasa que uno hace encuestas y no todos los encuestados son responsables de responder de forma correcta. A veces lo hacen a manera de protesta, por decirlo de alguna forma, en alguna encuesta que no quieren contestar. Yo me imagino ahora un boca de urna, por ejemplo, una encuesta de boca de urna para saber cuál es el candidato. Al realizar la encuesta, esta técnica de recolección de datos, los encuestados reciben las encuestas, pero contestan cualquier cosa porque no están de acuerdo con quien realiza la encuesta o quieren ver si pueden entorpecer esta estadística o esta recolección de datos. Entonces, antes de empezar a tabular datos, lo que tengo que hacer es analizar, clasificar y ordenar estos datos que yo recibo, ¿sí? Sobre todo, revisar, ¿no es cierto?, qué datos me van a servir y qué datos no me van a servir. Supónganse, como decía recién, hago una encuesta y la mayoría de los encuestados, encuesté 50 y 40 se toman la encuesta en broma o no lo hacen de forma responsable y contestan cualquier cosa. Ya mi encuesta no me sirve. No puedo trabajar sobre una población y una muestra, la muestra sería de 50 personas, que 40 personas de la muestra, o sea, me arruinen la muestra, solamente tenga 10 datos, yo no puedo hacer ningún tipo de inferencia estadística sobre eso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es revisar, clasificar y revisar, ¿no es cierto?, estos datos. Para después sí pasar a tabularlos dentro de una tabla de distribución de frecuencias para luego poder realizar algún gráfico que me represente estos datos. Bueno, eso con respecto a la recolección de datos. Lo vamos a poder tabular en una tabla o en un gráfico. En cuanto a las técnicas de análisis dentro de la estadística, ¿sí? Si hablamos de una investigación cualitativa, ¿sí?, vamos a obtener una descripción y comprensión de los hechos y emociones, porque cuando hablamos de cualitativa estamos hablando de cualidades, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de una investigación cualitativa, vamos a obtener un análisis más bien de carácter cualitativo, ¿sí? O sea, con relación a las características y no relacionado con la parte numérica. No es que no vamos a poder obtener números, sino que el análisis va a ir para el lado de lo cualitativo, que va a tener otro tipo de técnicas el análisis cualitativo. Al igual que los gráficos, ¿no? Si estamos hablando de datos cualitativos, vamos a poder hacer un gráfico circular o un gráfico de barras,
En cambio, si estamos hablando de datos cuantitativos, vamos a poder hacer un diagrama de Talle-Hoja, un histograma, una ojiva, un polígono de frecuencias, ¿sí? Bueno, entonces si la investigación va para el lado de lo cuantitativo, ahí vamos a poder analizar con más técnicas de análisis estadístico, ¿sí? Digamos que cuando estamos hablando de un análisis cuantitativo, vamos a poder tirarlo más para el lado de la estadística, y cuando estamos hablando de un análisis cualitativo, vamos a poder tirarnos para el lado, digamos, más de las ciencias sociales y más en el desarrollo elaborado, no me sale la palabra, como si fuera textual, no me sale la palabra, como si fuera un desarrollo más, no me sale la palabra. Bueno, vamos a poder describir más bien, desarrollarlos textualmente, los hechos, más que con base estadística. Si hablamos de una investigación cuantitativa, vamos a tener más sustento estadístico que en una cualitativa, en resumidas cuentas. Bueno, estos van a ser los pasos que vamos a utilizar nosotros y que vamos a ir viendo y que ya lo vimos durante todas las otras clases, pero bueno, está planteado el repaso de las clases anteriores. Después pasamos a lo que es el método científico, que es un procedimiento iterativo de aprendizaje. No podemos tener certeza de la veracidad de las teorías que probamos usando el método científico, de las teorías que probemos usando el método científico. Eso es inherente a la ciencia. La ciencia está, por lo tanto, todo el tiempo revisando sus teorías. El método científico es un conjunto de principios y procedimientos para la búsqueda sistemática del conocimiento. Bueno, esta es la definición que se ha puesto acá en la filmina de lo que es el método científico. ¿Cuál es la relación con la estadística, o cuál es la importancia dentro de la estadística? La estadística es la que le da el sustento a todo el método científico. Es la que le da, como vimos anteriormente, el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser los plazos que yo voy a seguir? Fíjense en que el cuerpo de todo lo que es una investigación científica está fundamentado en la estadística, ya sea una investigación cuantitativa o cualitativa. Cuando hablamos de investigación cualitativa, hablamos de una investigación que tiraría para el lado de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de una investigación cuantitativa, hablamos más de una estadística, de una investigación para el lado de la estadística, como por ejemplo un censo, una encuesta, ¿sí? Una estadística numérica, ¿sí? Bueno, decíamos, dentro del método científico, entonces la investigación científica es la que le da a este método el sustento. Si bien el método científico tiene sus propios pasos, la estadística, involucrar a la estadística dentro del método científico es donde yo voy a poder hacer inferencias con una justificación científica. Como, a ver si se ve en la próxima filmina. No, en la próxima tampoco, acá. Bueno, como yo supongo que saben todos, la estadística es una rama de la matemática, y la matemática es el lenguaje de la ciencia, ¿sí? Y el método científico no escapa a este lenguaje de la ciencia. El método científico está basado en la matemática, y la matemática le da todo el sustento al método científico, ¿sí? Más allá de que él tenga sus propias etapas, si no está justificado matemáticamente, no está justificado científicamente, ¿sí? Por eso la estadística es quien le da este sustento al método científico. Bueno, acá tenemos unas definiciones de estadística que ya vimos
las clases anteriores hablamos de definiciones, que hablábamos de que la estadística es la ciencia de los datos, la ciencia de la recolección y análisis de datos para la toma de las decisiones. Seguimos reafirmando que la estadística es el sustento de toda nuestra materia, ¿no es cierto?, recolección de datos y análisis primario de la información. La estadística no es un conjunto de diferentes técnicas aisladas, unas de otras, sino que la estadística es un conjunto con el método científico, está en conjunto, están relacionadas, como vimos en la filmina anterior. Nos entrega, en conjunto con el método científico, nos entrega un procedimiento analítico para la toma de decisiones. Y ahí está la clave de la relación entre ellos. La estadística, ¿sí?, le da al método científico ese conjunto de procedimientos para la toma de decisiones. O sea, yo puedo hacer inferencias y puedo decir, bueno, en esta población va a pasar tal cosa, o en esto que estoy analizando, este experimento se va a dar de tal forma. Dando este sustento estadístico voy a poder tomar decisiones. Voy a obtener datos y de esos datos voy a poder hacer las inferencias, ¿sí? Todo eso es estadística y que es lo que le da el sustento al método científico. Por lo tanto, la estadística es una herramienta fundamental para la investigación científica. Su correcta aplicación desde el momento inicial de la investigación garantiza los resultados altamente confiables y el éxito de la misma. Bueno, ahí está más que justificado porque tenemos que sustentar el método científico con la investigación estadística. Bueno, entonces podemos ampliar la definición de estadística como la ciencia encargada de desarrollar métodos, técnicas y procedimientos para el manejo de datos, su ordenación, presentación, descripción, análisis e interpretación que contribuyen al estudio científico de los problemas planteados y a la adquisición de conocimientos sobre las realidades en estudio, a la toma de decisiones y a la mejora de la práctica desarrollada por cualquier tipo de profesional. ¿Sí? Palabra clave, entonces, toma de decisiones. ¿Qué es lo que hace la investigación estadística dentro del método científico? Desarrolla ayuda a la toma de decisiones y que puede desarrollar cualquier profesional en su práctica. ¿Sí? Ustedes recuerden que cuando trabajen en ciencia de datos van a poder, o sea, su campo laboral tiene muchas aristas, ¿no? Ustedes pueden ir a trabajar desde una fábrica en la parte de producción para hacer pronósticos hasta, no sé, trabajar para el desarrollo de alguna app, juntando y recolectando datos estadísticos de los consumidores. Pueden trabajar dentro de la medicina, que es donde se utiliza muchísimo el método científico y estadístico. Dentro de todas esas aristas que ustedes pueden tomar dentro de su profesión, es importante la toma de decisiones y todo esto lo que es el método estadístico dentro de la investigación científica. Bueno, siguiendo con la estadística, habíamos dicho que la estadística puede ser que se puede dividir en estadística descriptiva y estadística inferencial. Como dijimos recién, la estadística es una rama de la matemática que refiere a la recolección y estudio e interpretación de los datos obtenidos en un estudio. La estadística descriptiva son los distintos métodos de recolección, descripción y visualización y resumen de datos, que es lo que estamos viendo en estas últimas clases, en estas primeras clases, perdón, en donde estamos viendo cómo realizar tablas y cómo realizar gráficos.
Los resúmenes numéricos pueden ser medidas de posición y medidas de dispersión. Dentro de la estadística descriptiva, nosotros vamos a encontrar los estadísticos, como habíamos hablado en la clase pasada, como la media, moda, mediana, que son las medidas de posición, y después las medidas de dispersión, que vamos a ver después la correlación y otras medidas que seguramente también vean en otra materia, probabilidad estadística. El resumen de gráficos los vimos la clase pasada, por arriba, y hoy vamos a detallar histograma. ¿Qué podrían ser? Los gráficos de barra, los gráficos de sectores, el histograma, el diagrama de tallo y hoja, el diagrama de caja, el diagrama de bigote, el diagrama de bigote de caja. Hay varios, nosotros resumimos algunos, pero hay varios diagramas que se pueden utilizar o gráficos dentro de la estadística descriptiva que van a depender, ¿no es cierto?, de cómo yo quiera presentar los datos y también de la herramienta de software que yo tenga y sepa utilizar. Bueno, esto dentro de la estadística tenemos las dos ramas. Hay la estadística inferencial o la inferencia estadística que modela los patrones, modela estadística inferencial, modela patrones de los datos y extrae inferencias acerca de la población de estudio. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos la clase pasada de parámetro y estadísticos, hablábamos de que si hablamos de estadísticos, hablamos de muestra o de estadística descriptiva. Y si hablamos de población, si hablamos de parámetros, hablamos de población o de inferencia estadística o estadística inferencial. Bueno, un poco más de lo que habíamos hablado en las clases pasadas. Población estadística es la totalidad de los valores de una variable sobre la que se tiene interés al comenzar una investigación cualquiera, ¿sí? Las dificultades para trabajar, también lo vimos en la clase pasada, en donde hablábamos de la necesidad de muestreo y de cómo, por qué muestreaba, ¿no? ¿Por qué buscaba una muestra dentro de la población? Bueno, acá lo planteamos como las dificultades para trabajar con la población, ¿no es cierto? Cuando hablamos de población, hablamos de una cantidad muy grande, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de productos que hay en el mercado, como decíamos en el ejemplo anterior, que es una población infinita, no podemos trabajar con toda la población porque es imposible porque no la conocemos, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la necesidad del muestreo. Las características de la población varían si el estudio se prolonga demasiado tiempo. Entonces, por ejemplo, las especies de peces en un lago determinado. Acá tenemos otra dificultad para trabajar con la población. Entonces, lo que tenemos que hacer es muestrear y agarrar, esto es más para un experimento científico de laboratorio, ¿no? Un experimento, de laboratorio, en donde voy a tomar una muestra porque no puedo perder tanto tiempo realizando el estudio de toda la población porque se me arruina la unidad experimental, ¿no es cierto? En este caso del ejemplo, los peces, por ejemplo. Los costos y tiempos también es otro problema que habíamos hablado también en la clase pasada, en donde si yo por lo general voy a trabajar en relación de dependencia y no voy a tener todo el presupuesto, y en general los científicos se viven quejando o protestando por la misma situación, en donde tienen que trabajar bajo un presupuesto. No se puede hacer la planificación que uno tiene de decir, bueno, quiero hacerlo lo más cercano posible, entonces voy a tomar toda la población. Entonces los costos del presupuesto que tiene mi investigación hace que yo tenga que disminuir la cantidad de datos o la cantidad de encuestados o la cantidad de elementos y unidades experimentales que yo tenga dentro de mi experimento. Después tengo la variabilidad, a veces es imposible realizar estudios sobre el total de la población. Bueno,
esto ya lo habíamos hablado la clase pasada también, y otra de las cosas que habíamos hablado era que podía ser el estudio, podía ser de carácter, o el experimento, podía ser de carácter destructivo, entonces no iba a poder utilizar toda la población para realizar mi estudio o mi experimento o mi encuesta, porque iba a tener, por ejemplo, si tengo que estudiar la producción de un producto para ver si se destruye o no, ver el límite de tenacidad de un producto, le aplico fuerza y el límite ese que estoy buscando me lo va a dar cuando yo rebase el límite de rotura, o sea, cuando el producto se rompa. Yo si lo hago con todos los productos, que sería mi población, mi población experimental, me quedaría sin productos. Entonces, esta es otra de las dificultades para trabajar con población, por lo tanto voy a necesitar una muestra estadística, que como bien dice en la filmina, es un subconjunto, entonces la muestra es un subconjunto de la población que voy a tomar de la población, datos de la población o elementos de la población o unidades experimentales dentro de la población por todo esto que dijimos anteriormente, por dificultades para trabajar directamente con la población, voy a realizar este muestreo. Entonces tenemos que la muestra elegida en la forma más aleatoria posible y que incluye información necesaria como para considerarla como representativa de la población. Después vamos a ver cuáles son las distintas formas de que la muestra sea representativa. ¿Sí? Rosana, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? sí, decime. A ver, si yo a la población la restringo, suponete que yo digo que voy a estudiar, qué sé yo, cierta conducta en un grupo determinado de personas. Mi población no es infinita. Sin embargo, yo defino esa población, suponete en mujeres de la localidad de Almirante Brown, entre 25 y 30 años, con un nivel educativo, qué sé yo, superior, no sé, bueno, todas las restricciones que quieras. Eso te limita una población, suponete, a 10.000 mujeres. Sí, Esa es tu población. Ahora, vos sí, de ahí no tenés la obligación de estudiar las 10.000 mujeres, podés tomar un muestreo, utilizando claro, alguna técnica de muestreo que te sirva. Pero exacto. ahí tu población es finita. Sí. Bien, y de todas estas cuestiones que vos explicabas recién sobre la descriptiva, no se estaría incurriendo en ninguna de ellas. A ver, a lo que voy es a esto. Vos mencionabas las dificultades de la estadística descriptiva para tomar la población completa, ¿no? Sobre los costos, digamos, en realidad a mí no me está afectando el costo. No es por eso que tomo la muestra. Tomo la muestra para poder trabajar de una manera más homogénea o más... Más representativa, ¿no? Sí, no sé si representativa sería la palabra. Hay que ver si mi muestra es representativa de esa población después, ¿no? Viendo qué variable quiero estudiar y qué elementos estoy tomando para analizar. Porque tal vez me equivoque de muestra, ¿no? O la muestra Sí, esté mal tomada, sí, ¿no? Eso sí. digo. Ahora, son como consignas que ya establezco yo también sobre la manera en que voy a usar digamos, esta característica de la descripción estadística. ¿O no? Me estoy yendo, no sé si me entendiste. No, no te estoy entendiendo. A ver, Digo que a veces sí. la muestra, uno no necesita tener limitaciones para tomar una muestra. Que la muestra la tomás también como un mecanismo lógico de estudio de una población. Si yo tengo que estudiar 10.000, por más que yo pueda estudiar Ah, esas 10.000, ya te entendí, a eso ya te voy, entendí. ¿no? Como que la Claro, no, estadística acá, descriptiva no necesariamente tiene que tener un límite para ser utilizada una muestra. no. Acá estamos hablando del experimento, más allá de la estadística descriptiva o no descriptiva, hablamos de un experimento, ¿no?
en donde yo voy a tener dificultades para trabajar con la población. Vos no lo planteás, vos ahora, por ejemplo, decís, tomás 10.000 personas de mujeres y todas las restricciones que vos le diste a la población. ¿Por qué estás restringiendo la población? Porque vos querés hacer un estudio específicamente sobre eso, ¿no es cierto? Pero esas 10.000 mujeres no las puedes estudiar. ¿Por qué no las puedes estudiar? Te pregunto. No. Sí, te entendí. No, yo digo que sí las puedo estudiar. Suponete que lo que quiero hacer es una encuesta por Vos WhatsApp. querés hacer la encuesta a las Claro, 10.000 personas. en realidad lo que quiero es poner el supuesto opuesto a lo que vos estás planteando, ¿no? Si vos me planteas que yo no puedo hacer el estudio completo de la población, digo, ¿y qué pasa si sí la puedo hacer? Porque suponete este ejemplo que te doy, digo, es una población. O sea, mi población es de las mujeres de Almirante Brown, no me sirve la que vive en el Congo. Claro, No entra en mi población. Entonces, termino viendo que mi población es de 10.000 mujeres. Bueno, la puedo hacer de 10.000 mujeres. ¿Cuál es el problema que tengo? No tengo ningún problema, pero ¿qué decido? Resuelvo trabajar sobre un grupo menor. ¿Por qué? Porque tengo técnicas estadísticas que me ayudan a inferir sobre una población. Técnicas realmente establecidas, no a ver exacto, si funciona o no funciona. Son cosas que ya sabemos que están funcionando. A eso me refiero, exacto. ¿no? Y bueno, y acá lo que yo estoy tratando de exponer es, viste, cuando vos decís, yo voy a tomar una muestra porque tengo métodos estadísticos comprobados y todo lo que dijiste vos, ¿no? Y lo que estás haciendo es exactamente eso. Estás restringiendo la población a una muestra por, Facilidad ¿acaso? para Acá trabajar, está, por, acá, digo, que es mucho más simple trabajar con una muestra de 100 que con 1.000. sí, obviamente que es mucho más simple. Pero, por ejemplo, después cuando veamos los métodos de muestreo, no es lo mismo trabajar. Bueno, yo digo, tengo 10.000, pero le hago la encuesta a 2 y con esto hago todo lo. Puedo sacar promedio, puedo Claro, sacar. tal cual. O sea, nosotros tenemos que tratar de trabajar con lo ideal es trabajar con la población, porque entonces vos tenés ahí un 100%, 99,99% de podés hacer inferencias sobre la población con mucha más certeza. Después vamos a ver que yo puedo decir, sí, bueno, de esas 10.000 personas, el 50% de las mujeres de Almirante Brown están separadas, por decir algo que se me ocurre ahora por toda la investigación que vos hiciste. Y si yo estoy hablando es efectivamente que le hice la encuesta a las 10.000 personas, puedo decir entonces que efectivamente 5.000 están separadas. Ahora, si yo tomo una muestra de 100, ponele, ¿no? Que ya hice todo el muestreo, me fijé los métodos de muestreo, utilicé el correcto, todo perfecto, yo voy a ver que todo este análisis descriptivo, de donde yo obtengo moda, media, mediana, deviación estándar, sesgo y todo eso tiene error. En cambio, si vos trabajas con la población, el error es más chico, ¿sí? Entonces, al tener una muestra distinta a la población, o sea, una muestra de la población, yo voy a poder hacer inferencias sobre la población, pero voy a tener también errores. Por ejemplo, los intervalos de confianza me dicen esa estadística que yo estoy haciendo del muestreo, cuán cierta Sí, o cuán cierto es cuánto o cuánta está certeza dentro tiene de, el dato que exactamente, doy. cuánta certeza, esa es la palabra, tiene con respecto a la inferencia de la población, ¿sí? No sé si me explico. Sí, 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 por eso te digo, pero justamente vos me decís esto de que la población te daría el 100% de confianza, Sí, podríamos decirlo así, no es tan así, pero también pero va a depender del tipo de respuesta que te dio el encuestado, suponete. O sea, como que la variable en realidad siempre va a tener un porcentaje de confianza, pero el complemento de la confianza, si lo querés llamar desconfianza, también va a existir siempre, por más que vos estés evaluando la población completa, ¿o no? bueno, con respecto a la población completa, y sí.
pasa eso que decía yo hoy de, por ejemplo, si haces un boca de urna, vos podés hacer inferencia con respecto a la población, es más, se hace, pero vas a tener también, dependiendo de cómo la gente te responda y ese análisis y ordenamiento que hablábamos hoy de revisar antes de tabular los datos, eso también te va a dar un lugar a que, por más que vos censes toda la población, tengas márgenes de errores, ¿no? Por eso no es que yo analizando la población voy a obtener al 100% el 100% Claro. de efectividad, no sé si me explico. Claro. Sí, sí, por eso te digo, como que también lo que veo que hay que evaluar es que a veces también es innecesaria evaluar a la población completa. ¿Por qué tomar el muestreo? Porque es innecesario entrar en ese gasto, gasto de tiempo, gasto, inversión de dinero en traslados, en impresiones, en lo que quieras, ¿no? Es un gasto. Bien, es Exactamente, innecesario entrar en ese gasto, siendo que vos podés inferirlo sobre un muestreo, a partir de un muestreo. exactamente. Bueno, exactamente es por eso es que muestras, porque es innecesario el gasto, el costo, el presupuesto del tiempo y el presupuesto monetario, ¿no? O sea, es lo que estamos diciendo acá, digamos. Vos decís que es como lógico, sí, para alguien que tiene conocimiento es lógico, para alguien que no tiene el conocimiento estadístico, si yo puedo utilizar las técnicas de muestreo, perdón, puedo hacer inferencias estadísticas solamente con una muestra, bueno, tomo dos y me ahorro de hacer un montón de cuentas, hago el promedio este más este divido dos y ya está, y en vez de sacar una media en donde tengo que estar sumando 100 datos, tomo dos y después se hace, ojo, Ojo que yo puedo manejar la estadística como se me dé la regalada gana, pero después digo, sí, 5.000 de las 10.000 personas que encontré están separadas, como decíamos hoy. Porque tomé dos nada más, dos personas y había justo una separada y una no, listo, 50% de las personas, de las mujeres de Almirante Brown están separadas. ¿Sí? Pues digo, pero pará, porque tengo un 70%, hablando en un margen, de un intervalo de confianza del 70%, o sea que tengo un montón de datos que están fuera de esa, que me hacen que sea más verosímil esa información, ¿no es cierto? Pero es cierto, yo tomé dos datos, implementé todos los estadísticos matemáticos que pude y me dio el 50%. ¿Sí? O sea, después vamos a ver que hay toda una relación entre qué muestra tomo, qué no. Por ahora estamos haciendo como la introducción a lo que es la estadística descriptiva. Vamos a ver esto de cómo hacer una tabla de frecuencias, cómo hacer un gráfico y después vamos a ir un poquito más a lo real, ¿no? Porque todo esto que estamos viendo es como muy, más bien académico, me sale más analítico, ¿no? Pero la realidad es otra cuando nosotros vamos a hacer una encuesta. Después nosotros vamos a hacer algún tipo de encuesta, ¿sí? Para poder recolectar los datos y poder ver todo esto más, como más palpable, más, no se me va la palabra, como más real, digamos, ¿no? Bueno, no sé si aclaramos un poco, Mariana, digo. Sí, sí, Rosana, sí, más que nada charlarlo un poco de una manera más coloquial y no tan estructurada, digo, porque pareciera como que fueran definiciones, pero después es lo que decís vos. En la realidad tenés que evaluar Exactamente, cada situación, qué muestreo tenés que utilizar y a veces el que tenés que utilizar no lo podés aplicar. Esa es la exactamente. situación. Sí, Listo, no listo. es muy bien como lo dijiste. Esto no son definiciones. Acá está planteado la dificultad para trabajar o la necesidad del muestreo, ¿no es cierto? Está planteado. La clase pasada lo planteamos como una necesidad y ahora como una dificultad para trabajar. No es teórico, o sea, no es estructurado, sino que es mostrar cuáles son las dificultades y por qué voy a muestrear, este, nada más que por qué deberías muestrear, ¿sí?
muy bien como lo dijiste vos, que no es algo teórico, sino que es más bien una necesidad. Bueno, siguiendo con, dejamos acá lo que es esta parte de la estadística inferencial y vamos a ver un poquitito las tablas de distribución. No sé si llegaron a ver el video porque tardé media hora en explicar todo lo que vimos en la clase pasada tratando de hacer un resumen, pero más o menos teníamos una tabla de distribución, que es las tablas de distribución, están dentro de lo que es la estadística descriptiva y podemos hacerla con datos no agrupados o con datos agrupados. Acá pusimos un ejemplo de una tabla de distribución cuando tenemos que agrupar los datos en intervalos o en clases. Y la clase pasada vimos una tabla de distribución con datos no agrupados, ¿sí? Bueno, para las tablas de distribución entonces con datos no agrupados trabajamos con intervalos de clases. Y acá pusimos un ejemplo en donde cómo tengo que realizar una tabla con intervalos de clase. A ver si he hecho uno acá. Acá hay una tabla, ¿sí? En donde tengo los intervalos y la frecuencia absoluta, que eso vimos la clase pasada, que teníamos la frecuencia absoluta simple, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Acá vamos a ver cómo realizar estos intervalos o esta clase, de dónde hasta dónde, cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior de cada uno de esos intervalos y qué cantidad de intervalos voy a utilizar dependiendo de la cantidad de datos y el dato inferior y el dato superior, o sea, el dato más chico y el dato más grande. Vamos a hacer esa distribución de datos, ¿sí? Vamos a agrupar los datos. Cuando tengo datos no agrupados, como en este ejemplo, que no se ve muy bien, pero acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, o sea, tengo 30 datos en la primera situación y 30 datos en la segunda situación. Tengo más de 20 datos, ¿se acuerdan que utilizábamos el agrupamiento de datos cuando tenía muchos datos? Más de 20. En este caso, tengo datos que puedo agrupar en un intervalo o hacer intervalos de clase. Entonces, para poder realizar estos intervalos y saber la cantidad de clases que voy a tener, acá resumimos unos pasos para poder realizarlos. Lo primero que todo es identificar la unidad de medida, de los datos. ¿Todo bien? Bueno, perdón que justo pasó el cartero. Bueno, decía, identificar la unidad de medida de los datos. Voy a tener que identificar cuál es la variable que estoy utilizando para poder decir de qué va a ser la clase. Por ejemplo, si estoy hablando de peso, cantidad de alumnos, cantidad de hermanos, cantidad de hijos, voy a poner acá en la tabla, ¿no es cierto? Voy a identificar qué unidad o qué variable estoy utilizando. Después tengo que obtener el rango de los datos. El rango de los datos es el valor mayor o el mayor valor que tengo entre los datos y el valor mínimo. Esa diferencia es el rango, ¿sí? El rango matemático. Después voy a tener que seleccionar el número de clases o de intervalos que se puede llamar acá, en otras lo encuentran como N mayúscula, ¿sí? Para agrupar los datos y hay sugerencias para elegir SK, ¿sí? Tenemos varias formas de elegir SK. Primero todo basándonos en el número de datos, que en este caso nosotros tenemos 30. Existe esta tabla que ya está tabulada, es una tabla que se utiliza dentro de la estadística y depende del grado que yo quiera darle de
de efectividad a mis estadísticos, yo voy a utilizar, puedo utilizar, perdón, esta tabla, puedo utilizar fórmulas o puedo utilizar también, está definido, estrategias para poder encontrar este número de clases, ¿sí? Acá está planteada la tablita, pero yo quería mostrarles, a ver si se ve, si comparto. Bueno, creo que ahí lo están viendo, dice regla de Estuges. Esta es una aplicación nueva, así que estoy media complicada. Esto era... Bueno, les decía, podemos usar la tablita en donde me dice qué cantidad de intervalos o qué cantidad de clases voy a tener, que es un aproximado. Por ejemplo, si yo tengo menos de 50 datos, voy a poder utilizar, como decía la tablita anterior, entre 6 y 7 intervalos de clase. O sea, intervalos, 7 clases distintas. Ahora, yo puedo utilizar eso, que sería más bien por tanteo, porque yo voy a ver que aproximadamente entre 6 y 7 tengo que elegir 5, 6 o 7, ¿sí? O puedo utilizar la fórmula de Estuges, la regla de Estuges, que utiliza una fórmula matemática, ¿sí? A mí me gusta mucho más, me da mucha más confianza utilizar esta regla matemática, y va a depender del grado que yo le quiera dar se me va la palabra, estoy trabadísima. Bueno, yo puedo utilizar cualquiera de las tres formas que voy a mostrar ahora, que dijimos, la tabla, Estuges, o una regla que yo uso en calidad de la producción, que es la raíz de la cantidad de datos. Cualquiera de ellas tres puedo utilizar, pero por lo general lo que se hace y lo que se recomienda es tener en cuenta las tres, ¿sí? Las tres, o existen otras más que yo ahora no recuerdo. Si ustedes se encuentran, pueden googlear cómo obtener intervalos de clase, y hay varias formas, pero estas tres en general son las que se tienen en cuenta, y lo que se hace es, por ejemplo, yo sé que tiene que estar entre 5 y 7 según la tabla si yo tengo menos de 50 datos. Sé que tiene que estar entre 5 y 7. ¿Pero cuál tomo? Bueno, tanteo, hago con 5, hago con 6, hago con 7, y veo cómo hago que los intervalos de clase o las clases que yo voy a utilizar sean lo más representativa de los datos que yo tengo. O puedo utilizar las tres y ver, bueno, entre 5, 6 y 7. Voy planteando 5, 6 o 7, o sé que tiene que estar entre 5, 6 y 7. Utilizo la regla de Estuges, que ahora vamos a ver cuánto nos da para esta situación. Me va a dar un valor y utilizo la raíz del total de datos, que es la raíz de 30 en este caso, y me fijo a qué número se aproximan las tres y ya está. Ese es el número que voy a utilizar. Y si no, lo puedo hacer por tanteo, pero tengo una noción de cuáles van a ser los intervalos de clase, ¿sí? Bueno, con lo de la tablita ya sabemos, si tengo la cantidad de datos, me fijo, según la cantidad de datos, entre qué y qué valor van a ser las clases o los intervalos. Con la regla de Estuges, a ver si me deja. Ahí está. Con la regla de Estuges, si ustedes se fijan acá, ¿sí? La cantidad de clases o las clases van a depender de esta formulita. 1 más el logaritmo en base 2 de m, ¿sí? Donde m es el tamaño de la muestra. En nuestro ejercicio sería
30. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo vean, aplicando el logaritmo, este logaritmo en base 2 de m, vieron que la calculadora tiene logaritmo neperiano o natural, o tiene el logaritmo en base 10. A ver si puedo abrir la calculadora acá. Ah, pero igual no se va a ver. A ver. No veo si se ve. Bueno, no se ve la calculadora científica ahí. Bueno, decía entonces, cuando estoy aplicando los logaritmos, como es en base 2 y la calculadora tiene logaritmo en base 10 o logaritmo neperiano, lo que hago es aplicar las propiedades del logaritmo y este logaritmo en base 2 transformarlo en una división, ¿sí? Esta es una propiedad de los logaritmos, lo habrán visto en matemática, y pongo el logaritmo de la cantidad de datos en base 10 sobre el logaritmo en base 10 de 2, que es la base del logaritmo de acá arriba, ¿no es cierto? Y entonces ahí sí puedo, con la calculadora, si ustedes se fijan acá, en este recuadrito que yo hice acá, ¿sí? Me quedaría 1 más el logaritmo de m sobre el logaritmo de 2. En este caso nuestro m sería 30, ¿sí? Entonces nos quedaría 1 más, y no se olviden en la calculadora, si lo quieren hacer, que tienen que poner paréntesis, logaritmo de 30 sobre logaritmo de 2, y eso me da 5,9, que es aproximadamente 6, ¿no es cierto? Fíjense que está dentro del intervalo de la tabla, o sea, entre 5 y 7, que me decía el intervalo de la tabla. Después la otra forma que yo tengo de resolver esta cantidad de intervalos es la raíz de la cantidad de datos, en este caso la raíz de 30, que me da 5,4. Fíjense en que tengo entre 5 y 7, y uno me da 5,9 y el otro me da 5,4. De ahí yo puedo hacer la inferencia de que la cantidad de intervalos que yo voy a tener en este ejercicio es de, efectivamente, 6. ¿Sí? Bueno, esa sería la forma de decidir cuál es, cómo voy a seleccionar la cantidad de clases o de intervalos que voy a utilizar. Ahora, cuando nosotros veamos el ejemplo, en el ejemplo, pues yo estoy hablando de 30, 30, 30, por la cantidad de datos que tiene cada uno de estos dos, de esta cantidad de datos que tengo en este ejercicio, ¿sí? Pero el ejercicio ya nos da, a veces pasa que el ejercicio ya nos da la cantidad de intervalos. En este ejercicio nos da la cantidad de intervalos, pero cuando nosotros tengamos que hacer una investigación, no nos van a dar la cantidad de intervalos, vamos a tener que poder calcularlos, ¿sí? Una vez que yo tengo el rango y que tengo la cantidad de intervalos, voy a poder saber la amplitud de los intervalos, o sea, de dónde a dónde, cuál va a ser el límite inferior y el límite superior de cada uno de esos intervalos. O sea, voy a saber la amplitud. Una vez que tengo la amplitud, arranco por el dato más chico, por el dato más chico que tengo, le voy a sumar la amplitud y voy a obtener el límite superior del intervalo de la primera clase. Y así voy a poder seguir haciendo los siguientes intervalos. Termino en 306, el intervalo siguiente arranca en 306, le sumo, en este caso 6, ¿no es cierto? Que era, 6 era la cantidad de intervalos. Para saber la amplitud, lo que voy a hacer es el rango dividido el número de clases. Nosotros teníamos que el rango era el dato mayor menos el dato menor. El dato
mayor dentro de todos los datos, yo busqué acá cuál era el valor más grande que tenían los datos, que es el 457. En este caso tenemos la suerte de que los datos estén ordenados, y el mayor es 457 y el menor es 275. No siempre vamos a tener la suerte de que los datos estén ordenados, pero está bueno ordenarlos, como decía la clase pasada Mariana, que se vieron con esa dificultad en probabilidad estadística. Ordenar los datos me da muchísima más visualidad de los datos y me sirve para poder trabajar en forma más rápida y más simple. En este caso, al tenerlos ordenados, yo sé cuál es para poder saber el rango, cuál es el superior o el más grande de los datos y el más chico de los datos. Bueno, el rango entonces sería 182 y como dijimos anteriormente, el número de clases es 6, entonces hacemos 82 dividido 6 y me da 33, 30,33, y eso lo podemos aproximar a 31, ¿sí? Siempre por lo general se redondea al entero superior, ¿no es cierto? Al que le sigue. Y una vez que yo tengo el dato inferior, el dato superior y tengo la amplitud, ya voy a poder armar los intervalos. O sea, arranco del dato más chico y le sumo los 31, ¿sí? Para tener mi primer intervalo. A partir del dato del límite superior de la clase anterior, yo voy a poder tener el límite inferior de mi clase siguiente. Sumo 31, o sea, le sumo la amplitud y voy armando todos los intervalos, ¿sí? Fíjense en que el último intervalo va hasta 471, que no es mi último dato o mi mayor dato, pero dentro del límite sí está el dato superior, ¿sí? Eso es lo que tengo que tener en cuenta cuando hago, una de las cosas que me hacen darme cuenta si lo hice bien o lo hice mal, es si ese dato, si me entran datos en la última clase, ¿sí? Si yo hubiera elegido de repente 7 como cantidad de intervalos, a lo mejor hubiera entrado el dato, pero si hubiera puesto 5, ¿qué pasaba? ¿Sí? Bueno, eso si ustedes lo hacen por tanteo, tienen que fijarse qué pasa si pongo 5, si pongo 7, si pongo 6, ¿sí? Ahora, si utilizan las tres estrategias que les dije antes, van a poder saber directamente o van a poder tener justificado estadísticamente por qué eligieron ese número de clases, esa cantidad de intervalos que están utilizando. Bueno, acá tenemos armada la tabla, después pasamos al histograma, ¿sí? Cómo graficar el histograma, y ya tenemos la frecuencia, ¿no? La frecuencia, como habíamos dicho en la clase anterior, es una vez que tengo armados los intervalos, me voy a fijar dentro de 275 y 306 qué cantidad de datos tengo, ¿no es cierto? Una vez que tengo armados todos los intervalos, me fijo, por ejemplo, en 399 y 430. Miro todos los datos y me fijo entre 299 y 399 y 430, qué cantidad de datos tengo. Me fijo acá y voy armando la frecuencia de datos. La frecuencia simple sería, ¿no? Absoluta simple. Bueno, una vez que tengo armada la tabla, voy a ir a hacer el gráfico. Para el histograma, ¿sí? Tenemos unos ejes cartesianos, en donde el eje de abscisas se colocan las ganancias de peso, que en este caso tenemos en los intervalos. Bueno, va a estar en gramos, fíjense que está acá, ¿sí? El de abscisas es el eje de las X. Y acá tenemos los gramos. Y el eje de las ordenadas, que es el eje de las Y, representa la frecuencia de los intervalos, o sea, 12, 10, en este caso están numeradas de 1 en 1. Si estuviera hablando de frecuencias mucho más grandes, tendría que numerarlos de otra forma. Y cada una de las barras dentro del histograma,
que van a estar pegadas, que es la diferencia con el diagrama de barras, ¿sí? Me va a representar la frecuencia con que se representa el dato. Yo mirándolo gráficamente me doy cuenta que entre 271 y 275 y 306 tengo la mayor cantidad de ganancia de pesos de los animalitos estos que estuve pesando, ¿sí? Si lo miro en la tabla, también veo que es 12. Estas son dos formas de presentar los datos. Y en este caso, por medio de un histograma. Recuerden, como dije en la clase anterior, que el histograma tiene que tener un título. Fíjense, acá tenemos dos gráficos de las dos situaciones anteriores, en donde un histograma me representa la variedad normal y el otro la variedad mejorada. Si yo no le pongo título y veo estos dos gráficos, veo la relación entre gramos y frecuencias y no sé de qué se trata, estamos en la misma situación, estamos hablando de gramos, estábamos hablando de la cantidad de gramos que, bueno, no les leí el ejercicio, pero es la cantidad de gramos que ganó los pollos dentro de una granja. Entonces yo miro estos dos gráficos y no sé que estoy hablando de una variedad normal y de una variedad mejorada, estoy hablando de pesos y de frecuencia, no me dice nada. Entonces yo les decía, en la clase pasada hablamos de que los gráficos tienen que cumplir con determinadas pautas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, decir que hay en el eje de abscisias, que representa también la frecuencia absoluta, que en este caso, la frecuencia que estoy viendo en el histograma, que en este caso no está representada, pero debería. Decir un título de lo que es de lo que está representando este gráfico, y abajo alguna fuente o alguna referencia para saber, en este caso, yo pondría la relación, pondría abajo como una en vez de la fuente, o podría poner una fuente de estudio sobre el peso, de la variación de peso de los pollos en gramos, de los pollos de una granja X en gramos. Siempre está bueno que el gráfico tenga todas las referencias porque, como dijimos antes, estos son elementos de impacto visual, que la persona no va a hacer toda la estadística para ver de dónde salió ese gráfico. La persona que no está haciendo la estadística, que por lo general uno hace la estadística para que otra persona lo vea o para presentárselo a un grupo de personas, tiene que entenderlo mirándolo y no tratando de entender toda la estadística que está hecha por detrás, ¿sí? Entonces tiene que tratar de tener la mayor información posible el gráfico. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es esto de las tablas y de los gráficos y de lo que es la investigación estadística dentro de la investigación científica. Por la hora que veo, llegamos a ver el histograma. Yo quería ver si podíamos ver un poquitito más, pero primero me gustaría saber si más o menos se entendió, si tienen alguna duda sobre esto, y si tienen un tiempito más, podemos hablar un poquito más de los otros ejercicios, de los otros gráficos, ¿sí? Los tienen en los videos, no sé si los vieron. Escucho las consultas, chicos. Primero si se entendió más o menos lo que quise explicar. O si estoy hablando